La ley de comunicación fue enviada por el presidente Guillermo Lasso para su publicación en el registro oficial. En el evento también criticó a la narcopolítica. El gobierno espera que la Corte Constitucional se pronuncie sobre 3 preguntas que faltan de la consulta popular, mientras el CNE espera para poder convocar a las urnas. 9 personas relacionadas con el movimiento guevarista son llamadas a juicio por presuntamente reclutar integrantes para la guerrilla. Sindicatos anuncian acciones legales en contra de la Superintendencia de Bancos por no elegir a un nuevo vocal del IES. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva jornada de noticias en Televistazo Estelar en este viernes 11 de noviembre. Arrancamos contándoles que el presidente de la República ordenó la publicación en el registro oficial de las reformas a la Ley de Comunicación una vez culminado los trámites legales pertinentes. El jefe de Estado hizo un llamado a defender la libertad de expresión. Indicó además que esa defensa permitirá identificar a quienes están del lado de la democracia. En Guayaquil, el presidente de la República firmó el decreto que ordena la publicación en el registro oficial de la Ley de Comunicación luego de las reformas que impulsó el régimen. Guillermo Lasso indicó que el país debe tener claro que la libertad de expresión y la lucha contra la inseguridad tienen un hilo conductor. Esta ley es pieza fundamental del Ecuador de paz que estamos construyendo. Para entender por qué basta solamente con ver quiénes se oponían más radicalmente a esta ley. ¿Acaso no fueron los mismos que en plena guerra desatada por narcotraficantes desnudaron una vez más sus obscenos deseos de violar el orden constituido? El jefe de Estado amplió sus señalamientos de que en el país existen narcopolíticos, que no es complicado identificarlo, señalaba. Cuando las acciones de ciertos políticos muestran que comparten el mismo objetivo que los criminales, no hace falta ser un genio estratégico para concluir que esos políticos son aliados, cercanos aliados de esos criminales. Son aliados estratégicos porque pérfidamente comparten el mismo fin de desestabilizar el gobierno y la democracia. El presidente también rechazó críticas que considera excesivas desde el periodismo. Sin embargo, públicamente prometió tolerancia y respeto. Bien podría yo aprovechar mi cargo para hacer reparos a algunos excesos en los que cae un sector de nuestra prensa. Sin embargo, los últimos días también han demostrado que, así como hay cierta prensa que se regodea en su responsabilidad y exceso, hay también otro sector, la prensa seria y formal, dispuesta a exigirle responsabilidad a ese mal periodismo. Y en un gesto simbólico lanzó al basurero de la historia la ley mordaza del correísmo. El presidente hizo un llamado a la ciudadanía a proteger la ley de expresión, a rechazar las mordazas que tanto daño causaron y que tan complejo resultó desmontar. 8 de las 11 preguntas propuestas por el gobierno pasaron el segundo control de la Corte Constitucional y ya están listas para la consulta popular, salvo algunas frases de los considerandos que deberán eliminarse. La presidenta del Consejo Nacional Electoral informa las fechas que se deben cumplir para que la consulta alcance las elecciones de febrero. Jacqueline Rodas nos informa. La Corte Constitucional aprobó en su segundo control las 8 preguntas enviadas por el gobierno para la consulta popular, salvo algunos cambios que deberán hacer en los considerandos, pero que no alteran el fondo del cuestionario. Así, las que quedan listas son las referentes a la extradición por delitos de crimen organizado, la creación de un consejo fiscal, la reducción del número de asambleístas y de los partidos políticos, la creación de un subsistema de protección hídrica, la compensación por servicios
servicios ambientales, quitarle la facultad al Consejo de Participación para designar autoridades de control y cambiar la forma de elección de sus integrantes. Aún resta el pronunciamiento de la Corte sobre las 3 preguntas finales, relacionadas con el destino de los bienes decomisados, la tipificación del delito de extorsión por delincuencia organizada e incentivos tributarios. El Ministerio de Gobierno, a través de un comunicado, informó: el Gobierno Nacional espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional por las 3 preguntas restantes. Una vez que la Corte emita su sentencia sobre estas últimas, el Ejecutivo expedirá los decretos correspondientes para unificar en un solo texto las preguntas que irán a consulta. La presidenta del Consejo Nacional Electoral explicó lo que sigue. Si es que esto se diera, si el Ejecutivo envía su decreto el 22 de noviembre, el 7 de diciembre nosotros procederíamos a convocar a la consulta popular con todas las preguntas ya aprobadas y para que el 5 de febrero también, aparte de las elecciones, se pueda contestar a esta consulta que el Ejecutivo está llevando adelante. Las 3 últimas preguntas están en manos de la vicepresidenta de la Corte Constitucional, Carmen Corral. Las revelaciones que hizo el exministro de Energía del Correísmo, Carlos Pareja Yannuzzelli, en la Comisión de Fiscalización, sí estarían en el documento de cooperación eficaz que firmó en el año 2017 con el exfiscal general Carlos Vaca Mancheno. Lo afirmó el presidente de la Mesa Legislativa, Fernando Villavicencio, quien asegura que la Fiscalía abrirá nuevas investigaciones en torno a la trama de corrupción de Petroecuador. Nos informa Fabiola Santana. Los documentos que dejó Carlos Pareja Yannuzzelli en la Comisión de Fiscalización ya están en poder de la Fiscalía General del Estado. La entrega la hizo personalmente el presidente de la Mesa Legislativa, Fernando Villavicencio, quien aseguró que habrá repercusiones legales. La fiscal me dijo que iba a abrir nuevas indagaciones previas. Yo puedo confiar de que así será. Y es que según Villavicencio, lo dicho por Pareja Yannuzzelli este miércoles en la Comisión de Fiscalización sí estaría en el documento de cooperación eficaz que firmó en 2017 con el exfiscal Carlos Vaca Mancheno cuando regresó al país, pero no se hizo efectivo. Esta cooperación eficaz fue misteriosamente guardada bajo 7 llaves. Si el fiscal Galo Chiriboga hubiese actuado en derecho y no sometido al maletín de $300,000, este rato el Ecuador no hubiese enfrentado un perjuicio de $5,000 millones. Según Pareja, el expresidente Rafael Correa conocía la red de corrupción en Petroecuador. Esto es investigado en Fiscalía desde 2017 en el caso conocido como Petrochina. De allí que el abogado del exministro sentenciado hizo una advertencia. Que lo haga público, porque caso contrario nos obliga a nosotros, como responsables y por el bien del país, a ir a entregar ese acuerdo de cooperación eficaz a la justicia norteamericana. Y dijo que del documento de cooperación eficaz podría desprenderse otras 16 investigaciones relacionadas a sobornos en Fiscalía para eliminar expedientes y acciones y omisiones de altas autoridades que participaron en la red por una década. 7 miembros del movimiento guevarista y 2 integrantes de una comunidad indígena irán a juicio por trata de personas. Inicia así la última etapa de un proceso de investigación que llevó más de un año, como nos informa Francisco Garcés. La decisión de llamar a juicio a 7 integrantes del movimiento guevarista y 2 dirigentes indígenas de Chimborazo es porque habría pruebas suficientes del delito de trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para actividades subversivas. Esta fue la conclusión del proceso que llevó más de un año de investigación y que contó con la cooperación penal de Colombia, desde donde llegaron los principales indicios. Según las investigaciones, los miembros del movimiento se reunían con dirigentes del grupo disidente colombiano Segunda Marquetalia. Las personas reclutadas eran llevadas a ese país en donde se los entrenaba militarmente. Y también consta el testimonio de una supuesta víctima que narra cómo eran reclutados y entrenados bajo ofrecimientos engañosos. Con una serie de datos que es imposible que una persona que recién es reclutada los conozca. Da una serie de datos que solamente tiene la inteligencia colombiana. Según INRED, en este caso las pruebas fueron forjadas. Si es que había ese delito de trata de personas y los estaban llevando fuera del país y la policía los estaba siguiendo, lo lógico era que la policía los capture antes de que crucen la frontera. Que los dejaron cometer el delito. Quiere decir que los organismos de seguridad que les seguían se convirtieron en cómplices de un delito.
INRED considera que el proceso es nulo porque se lo maneja bajo reserva pese a que no hubo la declaración legal al respecto. Además de que no se ha garantizado la defensa de los acusados. Por eso creen que hay un trasfondo político. O sea, tiene ya un desenlace y ese desenlace va a ser la condena de ellos, independientemente de las pruebas que se presenten e independientemente de la falsedad de las pruebas que ha presentado la Fiscalía. Aunque el juicio empezará en los próximos días, INRED ya piensa en las acciones internacionales que se impulsarán una vez que haya conclusión del juicio. Se abren oficialmente las postulaciones para elegir al próximo Contralor General del Estado. Desde el lunes y durante 10 días, los aspirantes podrán entregar sus carpetas. El concurso avanza en medio de la incertidumbre por el juicio político a los consejeros de participación. Jacqueline Rodas nos cuenta qué requisitos deberán cumplir los postulantes. El país va 5 años y medio sin contralor titular. El último fue Carlos Polit, quien desde 2017 está prófugo en Miami. Lo reemplazó Pablo Celi, actualmente enjuiciado en los casos Las Torres y Chinacamce. Luego vino Valentina Zárate por poco tiempo y ahora está en funciones Carlos Riofrío como contralor subrogante del subrogante. El concurso para designar a la autoridad definitiva ha sufrido constantes retrasos a cargo de un consejo de participación cuestionado que finalmente este viernes abre la etapa de postulación. Los aspirantes a Contralor tendrán 10 días para presentar sus carpetas, desde este lunes 14 de noviembre hasta el viernes 25 de noviembre. Además de los requisitos básicos como ser mayor de edad o estar en goce de sus derechos políticos, no deben tener deudas tributarias, estar en mora con el IES, no pueden tener contratos con el Estado, tampoco una sentencia ejecutoriada, y no debieron formar parte de la directiva de partidos políticos durante los últimos 5 años. Sin embargo, aún hay dudas sobre el éxito del concurso, debido a que los consejeros de participación ciudadana podrían ser destituidos por el juicio político que se impulsa en la Asamblea Nacional. Organizaciones sindicales anuncian medidas legales y constitucionales contra la Superintendencia de Bancos, que se negó a calificar a Ramiro García, el designado de los trabajadores para integrar el Consejo Directivo del IES. Francisco Garcés con el informe. Las organizaciones laborales rechazan la decisión de la Superintendencia de Bancos, que se negó a calificar a Ramiro García como representante de trabajadores, jubilados y pensionistas ante el Consejo Directivo del IES. Que en el fondo hay intereses de asaltar a nuestro Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores. La superintendencia argumentó que la ley impone que el delegado al Consejo debe salir de un proceso electoral entre los integrantes de las organizaciones y no de una nominación como fue el caso de García. Pero según los sindicatos, esa ley entró en vigencia posterior a la nominación, además de que la superintendencia sí calificó a la nominada por el sector empleador pese a que fue elegida a la par y en las mismas condiciones que el delegado de los sindicatos. Para el caso de los empleadores, aplican el decreto 571 y para el caso de las organizaciones sindicales aplican la ley, la ley reformatoria a la ley de seguridad social, dándole efecto retroactivo, y es por esto que se ha decidido impugnar esta decisión tanto en sede administrativa como en sede constitucional a través de una acción de protección. El Consejo Directivo del IES, sin representación actual de los sindicatos, se reunirá el lunes, lo que para las organizaciones será ilegal. Si es que pretenden seguir manejando el IES con gente que no ha cumplido, que no ha respetado la ley de seguridad social, nos tomaremos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Además, las organizaciones anunciaron que impulsarán en la Asamblea un juicio político a la superintendenta de Bancos, Antonieta Cabezas. Más adelante en Televistazo, las enfermedades respiratorias se incrementan en el hospital de Guayaquil, en donde los niños menores de 1 año son los más afectados. Y también en lo internacional, por tercera vez, Pedro Castillo enfrentará un juicio luego de que la Comisión del Congreso peruano aprobó un informe en donde se lo acusa de traición a la patria. Seguimos con más información, mucha atención porque a partir de este sábado 12 de noviembre se realizará un reajuste en el precio de la gasolina Super y Ecoplus. En el caso de la nueva Super, su valor será de $4.10 el galón.
lo que representa una reducción de 17 centavos. En el caso de la EcoPlus, que se expende en Guayas y Esmeraldas, su valor será de $3.37 por galón. Es decir, registra un aumento de 1 centavo. Los precios rigen desde este 12 de noviembre, reiteramos, y regirán por un mes, según lo que informa la empresa estatal Petroecuador. Mientras médicos advierten de un posible nuevo repunte de casos de COVID-19 en Ecuador, aumentan las enfermedades respiratorias. Los niños pequeños son el grupo más vulnerable a cuadros respiratorios, pues la mitad de casos se da en bebés de menos de 1 año que recién están desarrollando sus defensas y siendo vacunados. Corina acudió con su hija Vicky de 5 años al Hospital de Niños Roberto Gilbert de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. La pequeña tiene una afección cardíaca agravada ahora por un cuadro respiratorio. Va a ser intervenida con una cirugía de Glenn, de corazón abierto. En estos días le ha dado gripe y tos. Yo creo que es por el cambio de clima. Es que precisamente por esta época del año es cuando repuntan las enfermedades respiratorias debido a los cambios bruscos de temperatura. La doctora Mildred Zambrano, infectóloga de esa casa de salud, confirma un aumento de casos en las últimas semanas. Hemos tenido pacientes con cuadros respiratorios mixtos, es decir, con infecciones con varios virus, con 2, 3 virus y algunos pocos con infecciones bacterianas asociadas también a virus. Según el registro histórico de las autoridades de salud, los principales virus que se presentan en esta época son el sincitial respiratorio, la parainfluenza, la influenza de tipo A y el SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad por coronavirus. Estadísticas señalan que 1 de cada 5 enfermedades respiratorias puede prevenirse si se adoptan ciertas medidas. Las recomendaciones en los niños, mantener igual la higiene de manos, la etiqueta respiratoria, el uso del codo para toser, para estornudar, ¿no? Y lavarse las manos o utilizar el alcohol gel. En el Hospital Municipal Bicentenario también se percibe más demanda de atención médica. En todo el mes de octubre, allí se atendieron 580 casos con sintomatología respiratoria y solo en los primeros 10 días de noviembre ya se han atendido 700 casos. El repunte llega cuando la población, en su mayoría, se ha desprendido de las mascarillas, por lo que médicos y especialistas en infectología llaman a no dejar de lado las medidas de bioseguridad. Seguimos informando. Se inauguró el primer centro integrado de monitoreo que contará con personal especializado de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Aduana con el objetivo de controlar la carga marítima que sale del Ecuador y de esta manera mitigar el impacto del narcotráfico en el país. Pesci Granja conversó con las autoridades sobre este nuevo sistema. Autoridades del Ministerio del Interior y del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, inauguraron el Centro Integrado de Monitoreo para el Control de la Carga de Puertos Marítimos y Aeropuertos, como parte de la estrategia de seguridad del gobierno contra el tráfico internacional de drogas. Según Carola Ríos, directora del SENAE, es la primera vez que esta institución tendrá acceso a las cámaras de circuito cerrado de televisión, ubicadas en los depósitos temporales portuarios. Ayer era el plazo que tenían que adquirir los equipos, todos los puertos ya han adquirido, están conectados en tiempo real en este momento Manta y Pozorja, y los demás puertos se van a ir sumando a la transmisión. Este centro se concreta en cumplimiento al decreto ejecutivo 227, firmado en octubre pasado por el presidente Guillermo Lasso, quien este jueves visitó las instalaciones para constatar su funcionamiento. Según las autoridades, la ubicación de este sitio no puede ser revelada por seguridad. Por ahora, 15 operadores que forman parte de este centro integrado revisarán la carga de 2 puertos marítimos del país que están interconectados a este sistema. Agentes especializados de la Unidad de Investigación Antinarcóticos integran el personal que se encargará de enviar alertas tempranas a través de la revisión de las imágenes para la verificación de los contenedores en cada puerto. Y en un futuro cercano vamos a poder controlar el 100% de las exportaciones que se hacen obviamente en el país, con el fin de poder definir si es que alguna de ellas pues está contaminada con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Las terminales de 4 provincias del país formarán parte de este nuevo sistema. Revisamos más noticias. Se realizó el sorteo de la ubicación de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las papeletas. Son 45 los postulantes al organismo y se imprimirán 3 documentos. Rafael Hermida con el detalle de la sesión del Consejo Nacional Electoral. El próximo 5 de febrero, los ecuatorianos elegiremos a los 7 nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Esta mañana, el Consejo Nacional Electoral en sesión extraordinaria realizó el sorteo de la ubicación de los 45 candidatos calificados. Con la presencia del notario para definir el orden que ocuparán los candidatos. Ha sido con un sorteo totalmente transparente. Serán 3 papeletas, una con los nombres de las 17 candidatas, otra con los 20 hombres aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana, y una tercera con los 8 candidatos de los pueblos y nacionalidades indígenas y ecuatorianos en el exterior. Según el Código de la Democracia, los candidatos no pueden hacer campaña. Tienen sanciones que caerían en infracción electoral y podrían ser destituidos o descalificados de la candidatura. En su lugar, la promoción de todos los candidatos está a cargo del Consejo Nacional Electoral. Eso se hace a través de una agencia que se encargará de armar toda la campaña y de pautar en los diferentes medios de comunicación, para lo cual nosotros ya en este momento hemos convocado con un cronograma de trabajo para hacer las grabaciones de estas promoción que tenemos que hacer a los diferentes candidatos y luego ya poner en difusión cuando empiece la campaña electoral. Durante la sesión, el coordinador de procesos electorales explicó el mecanismo de inscripción de candidaturas que deberán entregar en las delegaciones provinciales. Se espera que el 18 de diciembre esté en firme la lista de los candidatos para las diferentes dignidades y empezar la impresión de papeletas. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, en diálogo con medios de comunicación, detalló los alcances de la proforma presupuestaria para el año 2023. Aseguró que el gobierno el siguiente año insistirá en un nuevo proceso para intentar la venta del Banco del Pacífico. Asimismo, indicó que se prevé que Israel financie $300 millones en equipos y armamento que será destinado a la Policía Nacional. Ahora información sobre un tema preocupante y del que se debe hablar en los hogares. Un estudio que midió los impactos psicosociales de la pandemia en estudiantes de Ecuador arrojó datos alarmantes. El 65% presenta síntomas de depresión por ansiedad, mientras que la mitad percibe que se agudizaron los problemas económicos en su familia. Fabiola Santana con más detalles de la investigación que llevó a cabo la Universidad Andina Simón Bolívar y Unión Estudiantil. Hasta antes de la pandemia, el suicidio era la tercera causa de muerte en la población entre 10 a 19 años de América Latina y el Caribe, situación que se agudizó durante el confinamiento de 2020 según un estudio de la Universidad Andina Simón Bolívar y la Organización Ecuatoriana de Jóvenes Unión Estudiantil. La investigación señala que el 65% de los estudiantes ecuatorianos presenta síntomas de depresión y el 61% de ansiedad. Y más en población de mujeres y más en los más jóvenes. Desafortunadamente, la pandemia agudizó todo lo que ya estaba. El estudio también midió la afectación a futuro y plan de vida de los jóvenes post-pandemia. El 49% de los participantes cree que la situación económica familiar empeoró y el 60% cree que hay que salir del país para tener mejores posibilidades. Esto es absolutamente triste y es absolutamente duro para nosotros que vamos caminando ya unos años más adelante. De allí que las autoridades académicas y el grupo estudiantil considera que debe ejecutarse una urgente intervención del Estado. Hablamos mucho de la importancia de mejorar el sistema público de salud, el sistema educacional, pero tenemos que entender una cosa, y es que la escuela y la academia no pueden estar solas en el esfuerzo de mejorar la situación de los estudiantes. La delegada del Ministerio de Salud en la mesa de trabajo informó que como parte de la estrategia estatal, en la Asamblea se trabaja en la construcción de un proyecto de ley de salud mental. Y creo que es importante
que poder tomar de mano los datos que ustedes han generado dentro de esta investigación para poder generar la política que nosotros estamos planteando. En primera instancia, el Ministerio de Salud Pública debe actualizar su plan estratégico de salud mental. La encuesta se realizó a inicios de año y participaron 550 jóvenes, principalmente de Quito, Guayaquil y Cuenca. El titular del Servicio de Rehabilitación Social, Guillermo Rodríguez, sostiene que la intervención en la penitenciaría del Litoral es un primer paso para alcanzar el control del sistema de rehabilitación social. Nos informa Bessie Granja. El traslado de presos, la rotación interna entre pabellones y la demolición de infraestructura vetusta en la penitenciaría del Litoral de Guayaquil son parte de la intervención que el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad ejecuta en este centro carcelario. A criterio del titular de esta cartera de Estado, Guillermo Rodríguez, este es el primer paso para lograr el control del sistema de rehabilitación social, debido a que es la cárcel más violenta y en donde se reportan más muertes. Este centro en particular tenía el 36% de hacinamiento, con capacidad para 5.000 personas, pero tenía cerca de 7.000 personas en el interior. Se trasladó más de 1.500 personas, se hizo además la segunda fase, se desocupó unos pabellones. Sin embargo, la autoridad reconoce que para lograr verdaderos cambios se debe depurar al personal debido al constante ingreso de armamento y municiones. Que conlleva una palabra que es corrupción. Y eso lo vamos a hacer claro. Esta gestión, igual es el lineamiento de la máxima autoridad del país, vamos a ser transparentes y si este ciudadano que está acá no ha cogido y no cogerá ni un centavo, ni ha favorecido a ningún grupo, ni nuestro, nadie tiene que hacerlo. Sin embargo, no es lo único que se contempla para frenar las muertes violentas en los centros de rehabilitación social, los cuales solo en 2022 reportan 133 reos asesinados. Con tecnología, porque por eso existen las contramedidas, hay unas propuestas específicamente inclusive para la penitenciaría del Litoral. Sobre la construcción de nuevos centros, el titular del SNAI sostuvo que en los próximos días se espera concretar el funcionamiento de calabozos para contraventores de tránsito y así no sean trasladados a cárceles. Al momento, el flujo vehicular y peatonal se desarrolla con normalidad en el puente internacional de Rumichaca, pese a que ayer conductores del transporte pesado de Tulcán e Ipiales bloquearon el puente por varias horas en rechazo a la posible eliminación del transbordo de carga en estas ciudades. Los gremios del transporte en frontera no descartan nuevos bloqueos y un paro nacional. Esperan se confirme una reunión binacional con autoridades de Ecuador y Colombia para tratar este tema del paso de la carga directa origen-destino. La comunidad extranjera, sobre todo estadounidense, sigue creciendo en Cuenca. Muchos de sus miembros se han organizado para hacer labor social y corresponder así a la calidez con la que la ciudad los ha acogido. María Cecilia Largacha nos amplía esta información positiva. Si uno les pregunta por qué Cuenca, recibirá una respuesta extensa porque las cualidades que ellos ven en la ciudad no son pocas. The culture here, the arts, music, the beauty of the city, the beauty of the countryside, and the weather is very. It's not too hot and it's not too cold. It's perfect climate. Y no lo dice solo porque suene bien, lo dice con conocimiento de causa. Ella dirige una compañía que ayuda a sus compatriotas a mudarse aquí, a Ecuador, y hace entre 35 y 40 mudanzas por año. La mayoría de quienes vienen son jubilados, pero no por eso dejan de ser productivos a la comunidad. Al contrario, son muchos los que piensan como ella. Wherever you live, it's your obligation to be part of the community, and this gives us a way to be a part of a community that has opened their arms to us. Ella es la codirectora de una fundación a la que llaman Cuenca Soup Kitchen y cuya labor es alimentar a personas, niños sobre todo, que estén en condición de vulnerabilidad. Right now we have 180 families that come and receive kits. We also have two foundations that come and pick up food in Gano. And we're trying to reach about 1,000 people. No tienen por qué hacerlo, pero están contentos de poder hacerlo. Han reunido un nutrido grupo de sus compatriotas que hacen de todo.
Silvia hornea galletas, Paul hace pan, en fin, todo lo venden y las ganancias son para comprar los alimentos que irán a las familias de escasos recursos. Pero no solo eso, también reciben donaciones de su misma comunidad y hasta de sus familias y amigos en Estados Unidos. And coming from a big family, I know what it's like to not have. And it gives me a lot of joy and comfort knowing that the money's going to go to the people that really need it here. Cuenca Soup Kitchen es apenas un grupo. Hay más, muchos, todos conformados por extranjeros enamorados de Cuenca, decididos a retribuir de alguna forma el cariño que la ciudad les da. Gracias por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Cámaras de seguridad registraron cómo 6 delincuentes a bordo de 3 motos golpearon e intentaron asaltar a un habitante en el sector de Iñaquito, en el norte de la capital. Alex Pila tiene las imágenes. Un morador del sector de Iñaquito está en el exterior de su edificio y es golpeado por un grupo de motorizados que intentan asaltarlo. El hecho ocurrió en la calle Universo y avenida Los Chiris, en el norte de la capital, a pocos pasos de la Agencia Metropolitana de Control. Sí, lamentablemente no tenemos el apoyo de la policía ni tampoco de la agencia de control para que se esté dando unas rondas por el sector. Como usted sabe, ya son casas medias antiguas donde por lo general viven personas ya de edad. Los sujetos dejan de golpearlo y escapan porque los guardias del edificio cuentan con un sistema de seguridad. Las personas que se encuentran sentadas en la grada, identifíquese o retírese, se encuentra en propiedad privada. Afirman que el dispositivo ha impedido que la delincuencia campee en la zona. Se quedó en las gradas, lo cogieron en las gradas, pero llamamos por el altoparlante y ahí se pudieron esparcir los ladrones. Pero esto no basta. Algunas viviendas y negocios del sector han sido visitados por la delincuencia, en vehículos sin placas y en motos. Ya a partir de las 7 de la noche aquí no pasa nadie, ¿sí? Y se ha vuelto sumamente peligroso. De la esquina para bajito, a un local comercial asaltaron, se vaciaron. Piden más seguridad, como patrullajes permanentes, porque a partir de las 7 de la noche el sector es desolado. Hablemos de movilidad porque varias medidas se han tomado desde la policía y los agentes metropolitanos de control para frenar la inseguridad en el sistema de transporte. Sin embargo, los hechos delictivos se mantienen y los usuarios deben todos los días enfrentar este problema. Alex Ceballos con las imágenes de los últimos asaltos en este medio de traslado. 8 de la mañana en la parada de buses de San Roque, presuntos delincuentes se enfrentan. Me atrevo a decir, son pandillas que en cualquier hora entran a la parada y obviamente se produce el hurto hacia los usuarios. Aquí se observa cómo atacan a una mujer, la arrojan al piso. Mientras caminamos por la zona, un vecino nos reporta otra emergencia. En este otro caso atacan a un guardia con un arma blanca. Los guardias privados no existe una cantidad adecuada. Además, el guardia no está para esta tarea de disuadir o contrarrestar a la delincuencia. El guardia está para informar, para orientar y de alguna manera más hacer una gestión de protección al recaudo. Cada día en el transporte convencional se reportan robos. La policía lucha contra esta situación. Ellos se suben a los buses, se suben por la parte de atrás a los buses y ahí están viendo quién está con el celular. Justamente ayer mi hija estuvo con el celular. Se suben, le jalan el teléfono y se bajan. Mucha información que nos está pasando la ciudadanía, que obviamente la manejamos con reserva, nos está dando buenos resultados ya de ubicar a posibles delincuentes. Aunque existen guardias de seguridad y agentes de control en el transporte municipal, también hay inseguridad. Todos los días hay robos aquí. Aquí no puede ir así como va usted porque le meten la mano o le cortan la mochila. Nosotros tenemos alrededor de unas 60 alertas de seguridad, 9 bandas desarticuladas. De las 70 bandas del distrito, 9 bandas son de aquí del transporte metropolitano. 550 delincuentes que más o menos han sido retenidos por Policía Nacional. La policía y los agentes de control realizan operaciones simultáneas y permanentes, pero los delincuentes regresan y saben dónde golpear. Del 100% de las personas que cometen este delito, el 95% aproximadamente son menores de edad, que oscilan desde los 12 años hasta los 17 años. Por tal razón se hace muy complicado el trabajo de Policía Nacional con la parte de justicia, ya que de 12 a 14 años son inimputables. Así transcurren los días en Quito. En medio de los problemas de inseguridad hay miles de personas que quieren trabajar en paz
Ecuaterra. Como cada viernes es momento de nuestro segmento ambiental Ecuaterra. Hoy hablaremos de los huertos ecológicos urbanos, cómo cultivar los alimentos más sanos pero también nutritivos. En esta entrega Fernando Terranova nos contará además de las bondades terapéuticas de esta práctica. Es hora del huerto en el Hogar Corazón de Jesús, residencia de adultos mayores en el centro de Guayaquil. Ese contacto cercano con la naturaleza es un alivio para doña María Magdalena. Hoy completamente. Yo le digo porque aquí, como ya personas mayores, muchas de las veces, después de la pandemia sentimos bastante estrés. Y esto nos pone muy bien. Una actividad que resulta terapéutica. Tenemos un señor que es Don K, que él trabajaba mucho en una finca y sufrió un accidente que lo dejó inmovilizado parcialmente. Entonces él actualmente hace función como un supervisor aquí del huerto. Y así estimulamos esta utilidad que le sirve a él de que lo que él sabe todavía funciona, todavía tiene una razón de ser. Los residentes de este hogar tienen cultivado de todo para su propio consumo. Si usted no puede dormir, una agüita de hierba luisa le va muy bien. De orégano. También tenemos productos que sirven para nuestro alimento diario, como es el rábano, tenemos el cilantro, el culantro, que no necesita de químico, sino todo es natural. En una escuela, en un colegio, en el parque del barrio, en su patio o en su balcón, los huertos ecológicos son una alternativa a la producción de alimentos con un impacto mínimo en el medio ambiente. Bueno, los huertos tienen muchas funciones. Está la de brindar una mejor nutrición para las familias que participan en los huertos. También reduce los gastos por alimentación porque puedes ya alimentarte a través de los productos orgánicos. ¿Qué es lo que no puede faltar en un huerto urbano? Básico siempre cebolla, tomate, pimiento. Además tenemos hortalizas de hoja que son la albahaca, el nabo, la selga, lechuga, col. Son productos que se consumen a diario en el hogar. Esta cebolla me dices ya está lista para cosechar. Así es, la cebolla es la hortaliza que más tiempo tiene de producción, son 6 meses. A ver, primero, ¿qué se hace? Descubre la raíz porque esto es una hortaliza de raíz. Ah, ahí está. Ahí está la cebolla, ¿ok? Hagamos, listo. Ahí tienes tu cebolla. Cebolla recién cosechada en un huerto ecológico. En un huerto ecológico. 100% orgánica. ¿Cuál fue la importancia de la pandemia en el desarrollo de los huertos ecológicos? Bueno, fue sumamente positivo porque empezamos a ver que las familias ya comenzaron a hacer trueques. O sea, una tenía cebolla, otra tenía tomate, otra tenía hierbita y comenzaron a hacer este intercambio. Somos más de 40 mujeres que nos reunimos en el tiempo de la pandemia. Ahí vimos la necesidad, que no se podía salir, no había nada. Entonces, ¿qué más un huerto? En las producciones comerciales a gran escala o a campo abierto, como se conocen, el uso de químicos va poco a poco degradando los recursos naturales, suelo, agua. Esta es la ventaja. Al momento de tener algo pequeño en casa, tenemos más control nosotros de lo que estamos haciendo sin necesidad de recurrir a estos productos que pueden ser dañinos tanto para la salud del consumidor como también para el terreno que tenemos. Y obviamente las personas que tenemos la posibilidad tal vez de tener un pequeño huerto en casa podemos dar ese brinco, por lo menos en nuestro núcleo familiar. Imagínense esta tierra sagrada, que uno echa una pepa y le sale un árbol de limón. Sí, es así, porque esta tierra es bendita por Dios, muy buena. Según las estimaciones de Naciones Unidas, apenas el 15% de los alimentos del mundo se produce en sistemas de agricultura urbana. Lo ideal sería incrementar esta tendencia, que promueve el autoconsumo, pero sobre todo, el uso responsable de los recursos. Éxitos, Teo, en esa cobertura en el Mundial de Qatar 2022. Estaremos muy atentos a tus informes y a los gritos de gol a favor de nuestra selección latria. Ahora les contamos que se realizó la 5ª edición de la Gala Violeta, una ceremonia anual en la que se entregan reconocimientos a personajes que hayan influido positivamente en la sociedad. Este año la gala contó con invitados internacionales como las estrellas del cine italiano Franco Nero y Ornella Muti.
Esta es una gala benéfica con una doble función. La primera está a la vista, entregar reconocimientos a empresas y personas que trabajan calladamente para mejorar el mundo. Y la segunda es tratar de que esos ejemplos se magnifiquen para que puedan ser replicados en la sociedad. Debe ser buena persona, tener valores, ser perseverante, tener humildad y responsabilidad. Esta gala es organizada anualmente por la Fundación Resurgere, que se encarga de trabajar con familias en crisis. Y este año en particular trabajaron en alianza con el Guaya Fest, que impulsa el arte y la cultura. Hubo reconocimientos a personajes como Tim Ballard, cuyo trabajo ayudó a desmantelar una red de abuso de menores aquí, en Ecuador. Todavía estamos en esto, ha empezado un centro de cuidar a los niños que han sido abusados en el mismo pueblito de Canoa. Ya estamos ahí apoyando 300 niños junto con el gobierno de Ecuador. Así. También fue galardonado el actor mexicano Eduardo Verástegui por su aporte al arte, la Universidad Ecotec por su trabajo en desarrollo sostenible o la Fundación ADES por su aporte social, entre otros. A través de la educación podemos cambiar el mundo y podemos decirle al crimen y a la violencia que los buenos somos más. A esta gala asistieron personajes como los actores italianos Ornella Muti y Franco Nero, quienes están en Guayaquil con ocasión del Guaya Fest. Los fondos recaudados en esta quinta edición de la Gala Violeta irán a los proyectos sociales auspiciados por la Fundación Resurgere.